Mucha gente quiere saber cómo invertir en inmobiliaria para alquilar. ¿Qué mirar? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo saber si es una buena inversión? ¿Cómo darle al botón like y suscribirte si todavía no lo has hecho? En fin, preguntas. Este vídeo va a ser una guía paso a paso sobre cómo hacerte con tu primera casa para alquilar. A partir de aquí puedes hacer tu propia búsqueda que mejor se adapte a tu estrategia y tu situación personal. Y luego le daremos un twist y te contaré yo cómo invertir en inmobiliaria en China. Vamos a empezar por el paso primero. Paso número 1. Necesitas una inversión inicial. En el momento en el que hago este vídeo, la mayoría de los prestamistas, ten en cuenta que no solo hay bancos que te presten dinero, querrán ver entre un 20 y un 25% de pago inicial sobre el valor de la propiedad. Es decir, que por cada 100.000 euros que valga la casa que quieres comprar vas a tener que sacar 20.000 de tu bolsillo. Obviamente, si compras algo como primera residencia o como tu casa habitual, estos márgenes se podrían apretar hasta quizás el 5%, pero recomiendo poner más dinero para que los prestamistas estén más tranquilos y te den mejores condiciones. Será una inversión más segura, en contra quizás de lo que decía Kiyosaki. Esto es lo que Robert Kiyosaki quería explicar. Y en última instancia, cuánto dinero tengas en el banco o vayas a tener en el banco es lo que va a determinar si vas a invertir en inmobiliaria o no y qué tipo de propiedades te vas a poder permitir. O sea que si estás viendo este vídeo y tienes 3.000 euros en el banco, no esperes comprar una casa mañana por 100.000 euros y alquilarla por 1.000, ¿vale? Porque existen estos deals, pero para ti es como si no. Pero mientras tanto, aprende las estrategias para implementarlas en invertir en inmobiliaria tan pronto como tengas ese capital inicial. Así que ahora, asumiendo que estás en el proceso de hacerte con ese capital inicial o que ya lo tienes, el paso número 2 es financiar la operación, ¿vale? Salvo que estés comprando una propiedad a tocateja en cash, que me da la sensación de que posiblemente no sea tu caso, vas a necesitar un préstamo o una hipoteca sobre la propiedad. Y esto significa informe de riesgos, ¿vale? Credit score o scoring, según el país desde el que estés viendo este vídeo. En España, el informe de riesgo sobre cada persona física o jurídica se ve en el CIRBE, que te dejo el link más abajo. Por ejemplo, si te has retrasado en los pagos de alguna tarjeta de crédito, en esa con la que tanto te has divertido este verano, pues va a afectar negativamente a tu puntuación. Si has tenido alguna cuenta al descubierto, también. Si has pagado siempre a tiempo tus deudas previas, tendrás una buena puntuación. Y cuando mejor sea esa puntuación, mejores serán las condiciones con las que te prestarán dinero. Te dejo un enlace en la descripción que explica qué conceptos puntúa y en qué porcentajes en el cálculo de esta puntuación. Como por ejemplo la utilización del crédito, la duración o la cuantía del mismo. En fin, si quieres entrar en más detalles, míralo abajo. Ten en cuenta que si te ven como un prestatario arriesgado, las condiciones generales tendrán que ser peores y pagarás más intereses para compensar ese riesgo. Sin embargo, si te ven como un señor que tiene un historial crediticio y una capacidad de devolución de pago más que sobrada, te darán las mejores condiciones que puedan darte. Es decir, antes de ir a pedir una hipoteca, arregla tu scoring crediticio. Está lleno de vídeos en internet que te explican cómo hacerlo. Te dejo abajo un enlace al vídeo de By Javier que me gustó bastante, sobre todo si eres joven. El paso número 3 es que asumiendo que tienes un capital inicial y un buen scoring crediticio, van a pedirte tus impuestos. Tienes que poner tus impuestos en orden. Mola la inversión inmobiliaria hasta que te pones a hablar de capital inicial, scoring crediticio y declaración de la renta, que es algo que muchos youtubers e inversores no tocan. Especialmente si eres autónomo, antes de concederte un préstamo van a pedirte la declaración de la renta de los últimos años. Por lo menos 2. Seguramente hagan una media de los ingresos recibidos para saber cuánto dinero te pueden prestar. Por ejemplo, no es lo mismo ser un empleado antiguo de una empresa consolidada que ser un chaval que acaba de empezar a trabajar. No porque al empleado antiguo no le puedan despedir, sino porque en España despedir a empleados antiguos es muy caro. Y si le despiden tendrá un finiquito, tendrá dinero con el que seguir haciendo frente a los pagos, de manera más holgada. También te pueden pedir, como ya he dicho, la declaración de la renta, el contrato de trabajo, las últimas nóminas y los justificantes bancarios de su ingreso, el informe de vida laboral, el justificante de otros ingresos, como por ejemplo si recibes alguna ayuda estatal o si tienes otras viviendas en alquiler, el extracto bancario de todas las cuentas a tu nombre y si dispones de otros préstamos, los últimos recibos emitidos. Asegúrate de tener todo esto en orden antes de entrar en la sucursal porque te lo van a pedir. Pequeña nota a pie de página: si vas a pedir un préstamo para invertir en inmobiliaria, es muy importante que no te deduzcas todos los gastos asociados a tu negocio. Por ejemplo, si eres autónomo, para pagar menos impuestos, porque esto es algo que va en contra de lo que te he recomendado agresivamente en el pasado, pero tiene un motivo de ser. Cuando el propietario mire la declaración de la renta, verá que has pagado menos impuestos, y aunque sean gastos deducidos, es en ese número en el que pongan el formulario en el que se van a basar para dejarte X o Z. Paso número 4. Habla con un prestamista antes de entrar en Idealista. ¿Por qué te digo esto? Porque va a pasar lo mismo que pasa siempre. Vas a entrar en Idealista y vas a encontrar la casa de tus sueños, esa que encaja perfectamente en todos los parámetros que te habías marcado. Ya sabes, un piso de 2 habitaciones en un tercero sin ascensor, interior, en la calle Monteleón, pero no en la parte de Malasaña que se lía por las noches, sino en la parte
parte que está cruzado Carranza, la parte alta, a buen precio y además al lado del metro. Y luego vas a ir al prestamista y te vas a dar cuenta de que está por encima de lo que te van a dejar, de que no te puedes permitir esa casa y te va a romper el corazón. Todo lo que veas después lo vas a comparar con esa casa de tus sueños que no te pudiste permitir y no va a ser una experiencia bonita. Así que ve a tu banquero o a tu prestamista de confianza y dale toda la información. Dale todos los papeles y todos los documentos. Dile tú tu scoring crediticio, que no te lo tenga que decir él, porque así tendrán que confirmarlo, ¿vale? Ve al Cirbe si no tienes DNI electrónico, te dejo el enlace abajo. Es gratis y seguramente aprendas algo si vas a averiguar tu scoring crediticio. Esto es muy importante hacerlo por dos motivos. El primero es porque sabrás exactamente hasta dónde te van a prestar, cuál es el presupuesto que tienes para comprar una casa. Así nadie perderá el tiempo viendo casas que nunca podrás comprar o que de momento no puedes comprar. El segundo es que cuando encuentres algo que te gusta y que encaje, serás mucho más rápido que otros potenciales compradores porque ya te habrás quitado todo el papeleo de encima. Estarán esperando a que les envíes la documentación de la casa para aprobarte el crédito que ya te han preaprobado antes cuando te han dicho cuál era tu scoring crediticio y tu límite de endeudamiento. Y esto es importante a la hora de ser flexible, a la hora de hacer ofertas, porque alguna vez has perdido algún deal sobre una casa o sobre una empresa o sobre lo que sea por trámites burocráticos o bancarios por culpa de la administración. Yo sí, y escuece un huevo. El paso número 5 es el más divertido. Vete a ver casas. Mira 20 casas, mira 60 casas. Conócete la zona al dedillo. Tienes que saber quién está entrando, quién está saliendo, cuáles son la evolución de los precios, a cuántos se están alquilando, qué tipo de pisos, qué problema tiene en el estómago el perro del frutero. Tienes que saberlo todo sobre esa zona y ver un montón de casas, porque cuando más casas veas, más aprenderás, en más detalles te fijarás, verás qué reformas tenían sentido, cuáles no, qué mejoras les han hecho, si son adecuadas para la zona. Si no haces todo este proceso y todos los deberes antes, ¿vale? Podrías estar viendo la casa perfecta y no reconocerla. Aprovecha las zonas por las que pasas a diario cuando vas al trabajo o a la universidad, en las que sabes qué ocurre y tienes lo que yo llamo el local intel o inteligencia local, ¿vale? Algo que un extranjero de otra ciudad, un inversor extranjero, un inversor de otra ciudad de España, es imposible que sepa, porque tú vives ahí, ya has hablado con los porteros. Desde luego no subcontrates a alguien para que haga este trabajo por ti, ¿vale? Porque estás asumiendo un riesgo muy gordo. En mi caso buscaba un perfil concreto de casa, ¿vale? No muy medio bajo, sino bastante alto, bastante por encima de la media de las casas de la zona, pero que estuviera en mal estado para que tuviera sentido reformarlo y añadirle valor, ¿vale? Meterse a hacerle una reforma y poder alquilarlo por muchísimo más. Ten en cuenta que mi plan era alquilarla para recibir un alquiler mensual, que lo hice a través de la empresa y que pienso que ya que vas a hacer todo el trabajo que te voy a decir en este vídeo, mejor hacerlo por una casa cara, que tendrás márgenes más altos e ingresarás más, aunque tengas que poner un capital inicial más elevado. Pero esta es mi opinión, ¿vale? Adapta toda esta información que te estoy dando a tu situación y tu estrategia particulares. Y en cuanto a la preocupación clásica a la hora de invertir en casas caras, que es que cuando más cara sea la casa, más limitado es el set de población que te lo puede alquilar, te diré una cosa, te contaré una historia con información de primera mano, como siempre. En Andorra la Bella, ¿vale? Que todo el país tiene 80.000 habitantes, ahora mismo, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, hay bastantes casas por 3.500 euros vacías que cuestan de alquilar, porque hay una sobreoferta. En Shanghái, una ciudad de más de 22 millones de habitantes, donde tengo esta propiedad, puedes alquilar un piso por 3.500 euros fácilmente, porque la demanda nunca va a faltar. Si lo has hecho agradable para vivir, has hecho una buena reforma y está a un precio justo, te lo van a alquilar. Pero volviendo al proceso. Paso número 6 es averiguar si la propiedad cashflowea o no, si tiene un cashflow positivo. Es decir, ¿cuántos ingresos me va a generar esta propiedad? En mi opinión, la mayoría de las propiedades que vayas a ver no te va a dar un cashflow positivo. La mayoría, te estoy hablando de más del 96%. Van a perder dinero y no son una buena operación, porque no hay nada peor que costearte las propiedades que tienes pagando de tu bolsillo todos los meses. También es verdad que todo es rentable si lo compras al precio adecuado. Pero si estás mirando una propiedad o un área y necesitas más Intel local, los dioses del software nos han otorgado una herramienta que es intuitiva, gratuita y absolutamente alucinante, que llevo usando más de 10 años. Idealista. Si no quieres comprar en España, en Andorra o en Portugal, que es donde funciona esta aplicación, lo siento mucho, porque he buscado, comprado y alquilado pisos en Turquía, Francia y China y no hay nada igual. Simplemente no lo hay. No hay una herramienta mejor y no me pagan nada, por desgracia. Así que si estás viendo esto, Idealista, y sé que lo estás viendo, métete en Idealista y mira por cuánto se alquilan las propiedades similares en la zona, para hacerte una idea de la rentabilidad posible. Y para entender el cash flow o el flujo de caja, vas a tener que entender primero los costes asociados de ser el propietario de una vivienda en ese país llamado España. Por ejemplo, ¿cuánto es el pago inicial? ¿Cuánto es la hipoteca? ¿A qué interés y qué duración va a tener? Que, como dice Kiyosaki, espero que sea una hipoteca a tipo fijo por 30 años. Esto es lo que Robert Kiyosaki quería explicar. Y una vez sepas estas cosas, ponlos en un simulador de hipotecas como el que nos ofrece de manera intuitiva y totalmente gratuita Idealista. Así que, como puedes ver, para una propiedad de 260.000 euros, incluyo aquí las comisiones de la inmobiliaria, un capital inicial de 60.000 euros o el 23% del valor, una hipoteca de 217.000 euros a un 2,5% fijo a 30 años, tu cuota mensual sería de 858 euros. Esto hay que añadirle el IBI, que en Valencia, por ejemplo, es del 0,8%, y que para una propiedad de 160.000 euros añade 173,33 euros al mes. Ponle un seguro más, que pueden ser unos 80 euros al mes, y gastos varios mensuales, reparaciones varias,
de 200 euros, por ejemplo, como colchón. Y luego en los meses que no tengas inquilinos o que tengas que hacer algún cambio mientras se van los viejos y vienen los nuevos, ponle 150 euros al mes más, por si acaso. Esto significa que esta propiedad en Valencia de 260.000 euros te va a costar al mes 1.461,33 euros. O sea que para que el cash flow sea positivo y toda esta operación tiene sentido, vas a tener que alquilarla por más. Claro, es que no es tan fácil. Vamos a hacer un ejercicio rápido ahora para ver qué se alquila en Valencia ahora mismo por 1.461,33 al mes. Bonito piso al lado del mercado de Colón, 2 habitaciones, 85 metros, se alquila por esto. Ahora rápidamente vemos si se vende algo por 260.000 euros por la zona. No. También te tengo que decir que es una zona de clase alta en Valencia, ¿vale? Vemos pisos parecidos por aquí, pero es otra zona diferente. Entonces, para el ejemplo vamos a poner que esta propiedad que te cuesta 1.461,33 al mes, puedes alquilarla por 2.061,33 al mes, lo que te daría 600 euros de margen, que son 7.200 al año, y que para una inversión inicial de 60.000 euros que hemos puesto de entrada, te da un retorno de cash on cash o una tasa de dividendo sobre el capital del 12% anual. Pero, y aquí es lo que mola de invertir en real estate, dentro de esos 600 euros también estás pagando la cuota de la hipoteca, y la hipoteca se divide en dos, el principal y el interés. Cuando más principal pagas, más equity estás ganando sobre la propiedad, es decir, está aumentando tu patrimonio. Como puedes ver en esta tabla de amortización del préstamo de Idealista, tras el primer año habrás pagado 4.900 y algo euros de la propiedad, de la casa, que ahora te pertenece un poco más, ¿vale? Tienes más equity, y este patrimonio aumenta el retorno de tu inversión de 60.000 euros, es decir, de 7.200 más 4.931, 12.131 el primer año. ¿Y de dónde sale este número? Pues lo repito, 600 euros al mes, 7.200 al año por los alquileres y 4.921 que le tienes que sumar de equity o de patrimonio tuyo que ha aumentado, porque has pagado parte del préstamo del principal de la casa, lo que suma más de un 20% del retorno de la inversión de esos 60.000 euros. Mola, ¿eh? Claro que esto no es nada fácil, ¿vale? Y para cualquiera que empiece, si te puedo hacer alguna recomendación, es que ni se te ocurra comprar una casa que no tenga un cash flow positivo, porque por lo menos no llega al break-even, al cero. Claro que encontrar estas propiedades no es fácil, y a veces ceñirse a los fríos números tampoco, porque es muy fácil entrar en una propiedad y decir, tío, tiene vibe este sitio, ¿sabes? Me gusta. Ya sé que los números no encajan, pero va a molar. Podemos hacer que esto mole un montón y alquilarlo por más, ¿sabes? Que luego mola. A veces eso se cumple y a veces no. Pero en fin, ceñirse a los números fríos no es nada fácil. Todas las propiedades son rentables si las compras al precio adecuado y si tienes unas buenas condiciones de financiación. Así que no tengas miedo de lanzar ofertas razonablemente derribosas para que tus números puedan encajar. Cuando más parte del valor te financien, menor será tu inversión inicial. Cuando menor sea el precio del activo, menor será tu inversión inicial. Y cuando más sea la diferencia entre tus gastos mensuales y tus ingresos, mayor será la rentabilidad. También tengo que hacerte un pequeño disclaimer anti Robert Kiyosaki, que sabes que soy un gran defensor de él. Esto es lo que Robert Kiyosaki quería explicar, pero a veces hay que coger lo que dice con pinzas. Cuando menos años te endeudes, más rápido aumentarás tu patrimonio. Esto es así porque en una hipoteca los primeros años es cuando más interés pagan. ¿Ves? El primer año, si la hipoteca es de 20 años en vez de 30, has amortizado 8.485 en vez de 4.921 de antes, cuando la hipoteca era 30. Sin embargo, tu cuota mensual ha subido a 1.152 en vez de 852. Parece sensato buscar un equilibrio entre el cash flow positivo y el patrimonio, es decir, qué parte de la casa posees. Sobre todo si buscas hacer esto como inversor a largo plazo, porque ten en cuenta que cuando más patrimonio tengas, más rápido podrás volverte a endeudar. El paso número 7 es buscar propiedades que requieran un lavado de cara, pero no una reforma integral. Aquí es donde yo pienso que puedo aportar valor, así que es posible que tú también puedas aportar valor. Y es lo que hice en Shanghái. Vete a la segunda mano, pero que toda la parte compleja, como los alicatados, la fontanería o la instalación eléctrica, sea nueva, la hayan rehecho o esté en buenas condiciones. Que funcione bien la casa, ¿vale? Aunque esté fea y poco cuidada. La cocina, algunas cosas del baño, la pintura, son cosas que se pueden reparar o mejorar de manera rápida y bastante barato. Busca este tipo de cosas, ¿vale? Que aunque no cuesten mucho dinero, una vez se hagan, te permitan aumentar el cash flow de la propiedad, es decir, alquilarla por más. Cuando empieces será normal que no sepas qué mejoras tienen sentido para la zona y cuáles no, pero cuando más cosas veas, mejor información tendrás. Necesitas, por último, buenos manitas, empresas de reformas, contactos que te den buenas quotations o presupuestos. Y hablar con ellos, preguntarles de todo, no tengas miedo a preguntar todo, ¿vale? Porque esto va a ser un proceso de aprendizaje muy importante. Con el tiempo, si las cosas te salen bien y eres bueno relacionándote con la gente, tendrás un pequeño equipo a tu disposición. Y eso se convertirá en una ventaja competitiva frente a otros inversores que están empezando. Y en mi experiencia, todas las reformas que hagas costarán por lo menos un 30% más en budget, en presupuesto, en dinero y en tiempo. Y esto si estás tratando con profesionales, posiblemente duren bastante más. Reformar un piso para alquilar también es un arte. Todo tiene que ser resistente y duradero o muy barato y fácilmente reemplazable. Nada de suelos de madera, encimeras de mármol de Carrara, pinturas caras, cuadros. No, los detalles de los materiales los veremos en otro vídeo porque es un mundo completamente aparte. Y ahora vamos a hablar de la localización, porque es lo que más importante me parece. La localización es lo único del piso que no se puede cambiar. Puedes cambiar a tus inquilinos,
puedes cambiar la pintura, puedes reformarlo, puedes cambiar el precio, pero no la localización. La localización juega un papel fundamental a futuro, a largo plazo. Piensa que esta casa ahora la quieres para alquilar, pero es posible que en un futuro la quieras vender. Bien, pues todo lo que esté en la localización A de esa ciudad es mucho más rápido de vender que algo que esté en un pueblo alejado o en una parte de la ciudad un poco chunga. Entonces, si quieres que tu activo sea líquido y tener un activo de real estate, tener una propiedad líquida, a mí me parece muy interesante porque combina lo mejor del real estate y lo mejor de la bolsa, que es la liquidez, es muy importante porque la vida da muchas vueltas, ¿vale? Entonces, ¿en qué me fijo yo depende de la localización? Pues depende de la ciudad, ¿vale? Dejo que mi target objetivo me guíe en la compra. Pienso en el target, el cliente objetivo. ¿Van al coche al trabajo? ¿Salen por las noches? ¿Comparten piso? ¿Cuántos son? ¿Trabajan en un centro financiero, en una oficina o en una fábrica a las afueras? Esto me guía, ¿vale? Porque hay un tipo de casa que puede atraer a varios targets de persona y donde se solapan esos diferentes perfiles es donde intento comprar. También intento que estén felices dentro de esa casa, que se ajuste a sus necesidades, porque creo que si tú eres feliz en esa casa, te quedarás más tiempo. Esto aumenta la retención de mis clientes. Lo que nos lleva al paso número 8, que es hacer la oferta. Ten estos números en cuenta a la hora de hacer ofertas, porque perderás muchas porque solo vas a subir hasta donde los números te dejen. Aquí te puede ayudar un buen agente inmobiliario en cuanto a contratos, manera de negociar, inteligencia sobre la parte vendedora. Si es bueno. Si es malo, te va a hacer perder operaciones, va a ser un quebradero de cabeza tratar con él, te va a hacer perder muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo puedo encontrar a un buen agente inmobiliario que se gane ese porcentaje de comisión que pagas tú y que paga el vendedor? Que te recomienden a uno, ¿vale? Si no conoces a nadie, envíale un WhatsApp y a ver cuánto tiempo tarda en responderte, porque hay agentes inmobiliarios que yo no sé de qué viven. He visto a gente que apaga el móvil de trabajo para irse a comer o los fines de semana. O sea, he tratado con agentes inmobiliarios, algunos que realmente no sé de qué viven. Tienen una falta de profesionalidad absoluta. Volviendo a las ofertas, quizás sea mejor pagar un precio justo por una propiedad bien localizada que un precio de derribo por una propiedad que no ves muy clara y que está rara. Cosas como la calidad del activo, la rapidez de la operación y la tranquilidad de saberte en manos de profesionales cuestan dinero y solo entran en juego después de que hayas hecho el trabajo previo. El paso número 9 es la inspección rigurosa. Suponiendo que te han aceptado la oferta y que no te has dejado años de vida ni te has arrancado los pelos en el proceso, es el momento de hacer una inspección rigurosa de la casa. Queda con las partes, vete con una lista y ponte a apuntar todas las cosas que no vistes en la primera visita. Porque si lo piensas, no tiene mucho sentido quedarse mucho tiempo en una casa y hacer una inspección minuciosa si luego haces una oferta que no te van a aceptar. Es una pérdida de tiempo y de dinero a veces. Entonces es mucho más fácil ver las casas rápido, lanzar ofertas y cuando te las acepten, meterte a hacer una inspección rigurosa de la que siempre salen cosas. Hay humedades, se prevé alguna derrama, ese tipo de cosas. Hablando con los vecinos, todo eso. Entonces, hazte una lista sobre lo que te va a costar subsanar todas estas cosas y pídele al propietario un descuento sobre la vivienda o una financiación para pagarla. No pierdes nada por intentarlo. Este es tu momento para reducir un poco el precio si encuentras cosas que no vistes en tu primera visita. Y siempre se encuentran cosas. El paso número 10 rápidamente es el contrato de arras. Existen cientos de vídeos que te explican cómo hacerlo. Hay penitenciales, penales. Brevemente, es un contrato que haces entre dos privados, el comprador y el vendedor, por el que el comprador deja un depósito, generalmente el 10%, aunque se puede negociar lo que quieras, mientras soluciona cosas como la financiación, la inspección rigurosa y todo esto. Entonces, si la operación no sale por culpa del comprador, el vendedor se queda con ese 10% por su tiempo y por no haber podido vender la casa. Y si no sale por culpa del vendedor, el vendedor le tiene que dar al comprador el doble de lo que el comprador le dio, cual en mi opinión no tiene ningún sentido. Es una manera extraña que tenemos los españoles de amarrar este tipo de operaciones que varía mucho según los países. Te dejo un modelo gratuito de un contrato de arras en la descripción. Paso número 11 es el más divertido porque ya tienes la casa. Los números han salido y ahora es hora de reformarla para poder alquilarla mejor. Es la parte divertida, ¿vale? Si no tienes que renovar nada, sáltate esta parte del vídeo y buena suerte con los números. Pero solo hay una cosa que voy a decir sobre las reformas que no haya dicho antes en este vídeo porque pienso hacer un vídeo de toda la reforma que hicimos en Shanghái aparte. Be there. Estate ahí todo el día hasta que las cosas se hagan, aunque solo tengas que cambiar el baño. Aparece randomly, te darás cuenta de que los plazos no se están cumpliendo y que el número de trabajadores que te dijeron que iban a estar en la obra todo el día no están ahí. Así que tienes que llamar al jefe de obra y ponerte a dar por dijimos esta semana, ¿qué está pasando aquí? Esto no avanza, no sé qué, porque normalmente las empresas estas funcionan, que tienen un equipo fijo, que van rotando entre proyectos y lo mandan al proyecto que más se queje, ¿vale? Así que quéjate para que se haga rápido. El último paso, el número 12, es alquilarla. Y el primer paso para alquilarla es hacer buenas fotos. Hay muchos propietarios e inmobiliarios que confían demasiado en su móvil y las fotos del móvil son una mierda. Sobre todo una vez se ven en la pantalla en Idealista, que es la única plataforma que necesitas para alquilarla. Te dejo algunas de las fotos que hice yo en mi piso de Shanghái. Hicimos 2 sesiones profesionales, una con muebles y otra sin muebles, porque dejábamos la opción a los inquilinos de tener la casa con muebles por un precio o sin muebles por otro precio. Y es una inversión ridícula en comparación con lo que acabas de hacer, que puede ser la mejor herramienta para alquilarla rápido y bien y la mejor carta de presentación de tu nueva propiedad. También tienes que estar muy disponible al teléfono
porque te van a empezar a llover llamadas en cuanto la cuelgues en Idealista, ¿vale? Cuando tu listing esté up, no van a dejar de lloverte llamadas. Devuélvelas y ten mucha disponibilidad para enseñarlo. En cuanto a elegir inquilinos, hacerles el background check y todo esto, es algo que tiene una extrema importancia en España, porque tenemos una legislación muy laxa con los ocupas y otro tipo de impagos. Déjame en los comentarios si te interesa este tema y haré un vídeo específico al respecto. Aprovecha para suscribirte y darle like si no lo has hecho y si te está gustando el vídeo. Paso número 13, por fin, es empezar tu imperio. Escalar las operaciones. Ya has hecho lo más difícil, que es hacerlo la primera vez. Ahora tienes que empezar a ahorrar para la entrada del siguiente piso. Volver a empezar si quieres ser millonario en el mundo de la inmobiliaria. El primero seguramente haya sido un aprendizaje brutal, pero irás mejorando cuando más operaciones hagas. Imagínate que puedes comprar un piso cada año. Un piso cada año que se pague solo. En pocos años podrás ser millonario sobre papel y en 15 o 20 millonario de verdad. Y entonces podrás comprarte todos los Teslas Model S con carga gratis que quieras. Déjame en los comentarios de qué color va a ser tu Tesla Model S con carga gratis, porque los leo todos e intento responder a los que son interesantes. Recuerda por último que si todo este tinglado que estás montando está a tu nombre personal y hay algún problema con la propiedad, legalmente pueden ir a por todo lo que tienes, porque tú eres el titular de esa propiedad, es decir, otras casas, tus coches, participaciones en empresas. Eso es algo serio de lo que muy pocos youtubers e inversores hablan. Tenerlo todo a tu nombre personal de persona física puede ser muy peligroso. Así que suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo protegerte a ti y a tus activos de los riesgos que supone ganar dinero en este país llamado España, que no son pocos. Y si quieres ver cómo hice todo el proceso que te acabo de contar con un lustroso apartamento en una de las mejores zonas de Shanghái, ahí con vistas al río Huangpu, tráfico marítimo, en un rascacielos de puta madre, haz clic en este vídeo. No te olvides de darle a like y suscribirte si todavía no lo has hecho, y gracias por tu atención.